Imagina tener 20 años, despertar un día y ser el rey de Macedonia. No un reino cualquiera. El ejército más poderoso de Grecia está bajo tus órdenes. Tu padre acaba de morir. Y tú, en lugar de sentir miedo, sientes que el mundo entero te queda pequeño. Eso fue Alejandro III de Macedonia, a quien la historia llamaría Magno. Nació en el año 356 a.C. Fue discípulo del filósofo Aristóteles, y en apenas 13 años de campaña militar, construyó el imperio más grande que el mundo antiguo había visto. Hoy, en este episodio, vamos a seguir sus pasos en el campo de batalla, desde sus primeras victorias en Grecia hasta las puertas de la India. Bienvenido o bienvenida. Esto es Historia Viva. Cuando Alejandro asumió el poder en el año 336 a.C., muchas ciudades griegas creyeron que era su oportunidad para rebelarse. Se equivocaron. En cuestión de meses, Alejandro marchó hacia el sur, obligó a las ciudades a rendirse y destruyó Tebas como advertencia brutal para cualquiera que pensara desafiarlo. Con Grecia consolidada, tenía lo que siempre había querido: una base de poder sólida, un ejército leal y una misión heredada de su padre. Era hora de cruzar hacia Asia y enfrentarse al mayor imperio de la tierra, Persia. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el estrecho del Helesponto con unos 40.000 hombres. Era David contra Goliat. Persia contaba con recursos casi ilimitados, flotas navales enormes y un ejército de cientos de miles de soldados. La primera batalla grande fue en el río Gránico. Los persas colocaron su caballería en la orilla contraria, esperando detenerlo en el cruce. Alejandro, lejos de esperar, se lanzó al ataque de frente. Fue casi suicida. Y funcionó. Los persas fueron superados en velocidad y en audacia. Un año después, Eniso se enfrentó directamente al rey persa Darío III. Darío tenía un ejército quizás 3 veces mayor, pero Alejandro conocía algo que el número no puede comprar: la formación macedónica, la falange. Filas profundas de soldados con lanzas largas, las arisas, que avanzaban como una pared de muerte. Darío huyó del campo de batalla, abandonando incluso a su propia familia. Pero la batalla definitiva llegó en Gaugamela, en el año 331 a.C. Darío había tenido tiempo para prepararse. Había elegido un terreno plano, perfecto para desplegar su famosa caballería y sus carros de guerra con cuchillas en las ruedas. Todo estaba a su favor. Y aún así, Alejandro ganó. Identificó un hueco en la línea persa y cargó directamente hacia Darío. El rey persa volvió a huir. El imperio aqueménida, el más grande del mundo por siglos, colapsó en una tarde. Tras Gaugamela, las grandes ciudades persas cayeron casi sin resistencia. Babilonia abrió sus puertas, Susa entregó sus tesoros, y Persépolis, la joya de la corona persa, fue tomada y parcialmente incendiada. Un acto que algunos historiadores ven como venganza simbólica por la invasión persa a Grecia 100 años antes. Darío III fue asesinado por sus propios hombres mientras huía. Alejandro, al encontrar su cuerpo, lo mandó enterrar con honores de rey. Quería el trono persa, no la humillación de su adversario. Pero Alejandro no se detuvo. Marchó hacia el este, Afganistán, Bactriana, la región que hoy es Uzbekistán. 3 años de guerrilla brutal en terreno montañoso, contra pueblos que no cedían. Fue quizás la parte más difícil de toda su campaña. Y luego llegó a la India. En el año 326 a.C., cruzó el río Indo y se enfrentó al rey Poro en la batalla de Lidaspes. La lluvia caía sin parar. Poro tenía elefantes de guerra. Alejandro tuvo que ingeniárselas para cruzar el río de noche, por sorpresa, para flanquear al ejército enemigo. Ganó, pero fue una victoria costosa. Y entonces ocurrió algo que Alejandro jamás había visto antes. Su ejército se negó a seguir avanzando. Llevaban 12 años lejos de casa. Habían cruzado desiertos, montañas y ríos. Querían volver. Por primera y única vez en su vida, Alejandro Magno tuvo que retroceder.
Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía 32 años. Las causas siguen siendo debatidas. Fiebre, envenenamiento, consecuencias de sus múltiples heridas de batalla. En poco más de una década, había conquistado un territorio que se extendía desde Grecia hasta las fronteras de la India, más de 5 millones de kilómetros cuadrados. No perdió una sola batalla importante en toda su vida. Pero quizás su mayor conquista no fue territorial, fue la mezcla de culturas que dejó a su paso, lo que los historiadores llaman el periodo helenístico, cuando el mundo griego, persa, egipcio e indio comenzaron a dialogar como nunca antes. Alejandro no solo conquistó el mundo, lo transformó. Y eso, 2300 años después, todavía se siente.